Aquí comienza Voces de Fe y Derechos Humanos. Nuestros derechos humanos, los que presentamos para que vivamos como ciudadanos. La 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 la. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridas amigas y amigos que nos escuchan a través de las principales redes sociales. Anchamunasca, Turañañaykuna, Alimpuncha y Cachun, Yapanchispaj. Yo soy Marieli Loaiza y los acompaño en la conducción de este su podcast Voces de Fe y Derechos Humanos, que semana a semana nos reunimos para hablar sobre temas que ayudan a nuestra formación ciudadana. Una realidad que atraviesa el Perú no solamente es la crisis política que demuestra la incompetencia de las personas que representan al pueblo, sino que también está acompañada de la corrupción que afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, su prevención permite avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta, crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Así que en este 18º episodio hablaremos de tu derecho, tu desafío. Dile no a la corrupción. Haciendo un poco de memoria, desde el año 2003, un 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente $1 billón en sobornos. Eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar $2.6 billones mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del Producto Interno Bruto mundial. Y si nos centramos en nuestro Perú, la situación es peor. La corrupción es hasta la actualidad uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. La 11ª encuesta nacional anual sobre las percepciones de corrupción del año 2019 demuestra que solo entre el año del 2018 en los gobiernos regionales 19 de 25 gobernadores fueron investigados en 158 casos de corrupción, de los cuales 8 están presos, y el 92% de los alcaldes están investigados por corrupción. Sin duda, redundando, la corrupción se mantiene como un segundo problema más importante del país y ese año con 62%, tendencia que va en aumento desde el 2013. Según Transparencia Internacional, el Perú sufre corrupción estructural, impunidad e inestabilidad política, lo cual es irrefutable, pues en menos de 5 años hemos rechazado a 3 presidentes, todos los cuales están siendo investigados por corrupción. ¿Qué está sucediendo? Un estudio llevado a cabo en 2015 por Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, concluye que la corrupción es el segundo problema principal que flagela al Perú, después de la delincuencia. Sin embargo, el mismo estudio agrega que el 78% de los peruanos son tolerantes a la corrupción, siendo la impunidad una de las causas de la tolerancia. Es decir,
La población soporta la corrupción porque las instituciones que tienen a su cargo combatirlas no solamente son corruptas, sino las más corruptas. Entre las instituciones identificadas están el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional. La impunidad normalmente es entendida como la inexistencia de castigo penal o disciplinario contra quienes cometen delitos, entre los que están los delitos de corrupción. No obstante, las elecciones presidenciales del pasado 11 de abril de este año nos han demostrado empíricamente que existe una impunidad igual de peligrosa que la judicial, la impunidad social o inexistencia de sanción social a las personas que cometen actos de corrupción, pues estábamos a punto de preferir como presidente del Perú a la hija del 7º expresidente más corrupto del mundo, y con una acusación de 5 delitos en su contra: lavado de activos, organización criminal, falsa declaración, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Todo lo cual nos sugiere que como sociedad en aproximadamente 5 años hemos pasado de tolerar la corrupción a elegirla deliberadamente. Y aquí la pregunta: ¿qué va a pasar los siguientes años? Durante el año 2021, el Grupo de Centros de Estudios Real, Red Anticorrupción Latinoamericana, realizó el seguimiento a la información regional sobre acceso a la información pública, probidad en materia de adquisiciones de emergencia y rendición de cuentas en torno a la pandemia. A los indicadores levantados en su primer informe de 2020, ahora se sumó el análisis de proceso de vacunación. El objetivo era identificar déficits en áreas asociadas a la prevención de la corrupción para promover más adecuadamente políticas públicas en la gestión de la pandemia y en tiempos de crisis sanitaria. A partir de esto, en Perú se obtuvieron los siguientes resultados. Desde el año pasado en Perú se han establecido disposiciones complementarias a la Ley de Transparencia y se han realizado modificaciones al portal de transparencia. Se comenzó a implementar un portal de datos abiertos, con información en tiempo real de ejecución presupuestaria referida a la pandemia. Con respecto a la difusión de noticias falsas, el gobierno peruano ha aclarado supuestos comunicados o medidas por parte de entidades del Estado a través de sus redes sociales. En cuanto al proceso de adquisición de vacunas, en Perú este no ha sido transparente, pero sí el proceso de vacunación. Se ha dado prioridad al personal de salud, seguido de adultos mayores y personas con morbilidades, para continuar por edades descendientes. El plan de vacunación ha sido elaborado por un equipo técnico consultivo del Ministerio de Salud. Además, también existe información pública sobre el proceso de vacunación con datos abiertos y reutilizables. Con respecto a las compras públicas, se identifica falta de vigilancia detallada en el proceso de contratación. Asimismo, existe una mejora sobre la publicación de información de compras públicas. Se instaló el portal Perú Compras y el de datos abiertos. Además, se publica información sobre la nómina de las empresas con las que se han adjudicado mayor cantidad de contratos en tiempos de pandemia. Sobre la participación ciudadana, en Perú, si bien se reporta que el Estado ha considerado la participación de expertos, su involucramiento ha sido bajo y no ha sido incluida la sociedad civil en la toma de decisiones. Para más información, ingresa a www.redanticorrupción.com, donde podrás ver los informes en detalle. Es momento de ir a nuestro segmento Yachachi Feder. Quédate con nosotros que vamos a seguir conversando sobre este tema muy interesante y también vamos a recordar lo que pasó hace un año, exactamente en el mes de noviembre del 2020. Mamay, warmi nishawan mikunata vendispaya, wawakunata iwaspaya, ashka kolketa kuanka. Mana nuqaqa yachanichu. Tapurisunchis tataykita. Julián, ususinchis llank'aq puriyta munashan. Kanmanta ari, puriyta munan hinaqa, purishachun. Tata mamakuna, wawaykichis llank'ayta munanku hina, tapurikuychis. Maytataq purishanku, pita hapashan, chaymantapis, kankuna riqsinaykichis maypis llank'anku chayta. Wawaykita apanku qhalispa hina, maqanapaq, mana allinta pagaspa,
Chaypaq sutinmi trata de personas. Kay willakuyta aparimun Asociación Fe y Derechos Humanos FEDER Puno. ¡Cuántos expedientes! Pss, pss. Mister, una propinita. ¿Y pone el mío primero? No, señora, de ninguna manera. Considere el turno lo demás. Rechaza el soborno. Luchar contra la corrupción es responsabilidad de todos. Por un Perú sin corrupción. ¡Salud, compadre! ¡Salud, comadre! Walemos sascar cerveza, ja. Esa, compone, compadrito. Umanta si bañani. Umanta si bañani. Aruma ujarte. Sarauja kiwa. Umata ujtua. Compadre, sarauja. Antonia. Esta era neta, punco, Antonia. Ay, ukama que pone acá chachak porenes que umatak porenes tak ukana. Acá wale aroma ukarakiste. Ay, warmi. Huma que kuana kaksaskista. Kata man churanet man kata wal objeto. Ay, akas man kaja. Han kuleran pet Antonio. Akas kunara kakas man kata kakichak kay kasa umamwaran taok kata kam junto tatais. Arus apanda tahanan sa akakwal kita akaro tumakmang kaustak akak ano tak kampaya darsa. Ukama poniwa warmina kaschachana kasa mayaks nawa kunaura siti utamana kanja nuwasiñas uthip ukamaraki ch'awjanyasa ukaq satawa violencia familiar. Akiristi, Asociación Fe y Derechos Humanos FEDER Puno. Ucana y Awipawa. Autoridades corruptas y ni uno se salva de todo un sistema de perversión. Y siempre más de lo mismo, el pueblo paga todo. Estamos de regreso en este 18º episodio de nuestro podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Uno de los casos que marcó a nuestro país fue el que sucedió en noviembre del año pasado, una crisis política envuelta en la corrupción en la que demostró que el Congreso de la República solo representa sus propios intereses y no los del pueblo como ellos siempre pregonan. Volvamos a analizar esta situación. Recordemos lo que pasó. Y para ello me acompaña el hermano Luis Zambrano Rojas, párroco de la Iglesia Pueblo de Dios del distrito de San Miguel Juliaca, analista de la situación política de nuestro país. Hermano Luis, bienvenido nuevamente a Voces de Fe y Derechos Humanos. ¿Con qué frase iniciamos este tema? Muy buenos días, amigos y amigas. Hay una frase interesante que dice: la experiencia es una maestra que cobra caro sus lecciones, pero parece que muchos congresistas o algunos no quieren estar con esa maestra, no le hacen caso. La vacancia de Merino él la promovió, lo hizo por ambición, era su única oportunidad para ser presidente, dada su mediocridad. Fue una aventura golpista, no imaginó el rechazo que iba a recibir. Se confabuló con gente de la ultraderecha como Antero Flores Arauz, políticos ya caducos. La calle, sobre todo los jóvenes, fueron contundentes y hicieron que retrocediera. Él ordenó una dura represión. Resultado: Brian e Inti asesinados por la policía, 210 heridos de bala y perdigones, y ahora todavía quedan 30 entre discapacitados, entre hospitalizados, entre los que esperan operaciones. Como usted lo menciona, hermano Luis, las protestas en el Perú el año pasado fueron una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional, desencadenados tras la declaratoria de vacancia presidencial, que nosotros debemos saber qué argumentos usó Manuel Merino para promover que Martín Vizcarra sea retirado de su cargo como presidente. Los argumentos que usó contra Vizcarra fueron que era un corrupto
un inepto, y hasta algunos dijeron que era del Movadef. Sin embargo, los que vacaban eran más corruptos. ¿Quiénes fueron los cómplices de Merino? Los congresistas vacadores, movidos por odios y rencores, no por la Constitución, y fueron también, o fue, el Tribunal Constitucional que no quiso aclarar el término hasta ahora de incapacidad moral permanente. Muchos congresistas se arrepintieron cuando ya era tarde. Combina, por ejemplo, de APP dijo: hay que asumir que fue un error, pedimos disculpas en nombre de APP. Sin embargo, hace pocas semanas dijo, él ya no es congresista, que había que vacar a Jorge Castillo. Sigue todavía con esa actitud. Jorge Pérez de Somos Perú dijo: hay que pedir perdón. Lenin Bazán de Fuerza de Frente Amplio dijo: pedimos perdón al país entero por las consecuencias de la vacancia. Todos nos equivocamos. Columbus de Fuerza Popular dijo: no pudimos medir la magnitud de las consecuencias. Nosotros votamos para que se vaya Vizcarra, no por Merino. Eso es un doble discurso, no hay sinceridad. Y la que fue después presidenta del Congreso y ahora primera ministra, quien no votó por la vacancia junto con Rocío Santisteban, las dos de Frente Amplio, dijo que los jóvenes nos han dado una lección, nos han enseñado cómo se debe gobernar. Sin duda fue una lección muy grande por parte de los jóvenes que alzaron su voz de protesta, pero lamentablemente ahora puede volver a repetirse. Y desde su perspectiva, hermano Luis, ¿cómo ve la situación actual en la que nos encontramos? Ahora estamos frente a otra vacancia, contra otro presidente. Es la vacancia que permite la presidenta del Congreso, Alba. El miércoles 17 de noviembre ya dijo: la vacancia no está en la agenda del Congreso. Pero el jueves 18, Patricia Chirinos anunció, vociferando, en la misma cara de la señora Alba, presentó la moción de vacancia. Ella, Alba, no dijo nada. ¿Acaso lo sabía? Al parecer quiere ella la vacancia. Antes ya había dicho que la calle pide la vacancia. Y también dijo que el gobierno de Merino fue constitucional. Nos preguntamos como pueblo, ¿querrá la señora Alba probar nuevamente la receta de Merino? ¿Repetirá esa aventura? Y nosotros como pueblo, ¿nos callamos también? ¿O hablamos políticamente de lo que está sucediendo políticamente? Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar. Muchas gracias, hermano Luis, por acompañarnos en este 18º episodio. Sin duda, la corrupción y la impunidad son dos males muy grandes que nos afectan a cada uno de nosotros. Es urgente volver al principio, y en el principio está la ética, entendida como la reflexión sobre el cuidado de la vida. Aplicada a la política sería la reflexión al cuidado de la vida común, de las mediaciones que posibilitan el bien común. La ética es el mayor recurso entre los mayores recursos que dispone el ser humano. Todos los demás campos de la práctica humana adquieren su esplendor cuando se mueven en su marco. El combate a la corrupción es una tarea que nos concierne a todos y no solamente a las instituciones judiciales. Si consentimos la corrupción, si seguimos eligiendo representantes políticos probablemente corruptos, será casi imposible combatirla. No permitamos la impunidad social. Demostremos que no solamente hemos tomado conciencia que la corrupción es una lacra para el país, sino que además expresemos que hemos tomado existencia contra la misma. Tu derecho, tu desafío, dile no a la corrupción.
y una vez más en la parte final de este 18º episodio de tu podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Espero volverlos a encontrar en el siguiente episodio. Yo me despido y hasta el siguiente miércoles. Basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Voces de Fe y Derechos Humanos. Gracias y hasta la próxima edición.